Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi... Buenos días, tengan todos. Es un gusto verles nuevamente. Me da mucho gusto y le doy muchas gracias a Dios por permitirme hoy poder compartir este mensaje con ustedes. Déjenme decirles que hoy vamos a ver un tema que nos ayuda a entender cómo a veces todo lo que está pasando a nuestro alrededor afecta a nuestra fe y dejamos de ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Este tema, quiero serte muy honesto, sale de una necesidad real en mi vida y orando y pidiéndole a Dios ayuda, Dios me da una palabra, una promesa. Y bueno, no quise dejarlo ahí, quise compartirlo con ustedes también. Quise darles esta bendición de parte de Dios a mi vida y también quisiera que fuera bendición para ustedes. Y es que déjame decirte que cuando tú estás atravesando circunstancias adversas, cuando tú llegas a un punto en donde crees que ya no hay nada más, en donde te empiezan a invadir miedos y temores acerca de lo que puede suceder más adelante, pues entras en dudas, entras en inquietudes y empiezas a bajarle, o sea, empiezas a dentro de tu corazón y tu fe empieza a menguar. Entonces, a través de la historia de Gedeón, Dios nos enseña que Dios tiene un plan específico en la vida de sus hijos. También que Él obra poderosamente en las peores circunstancias. También a través de la historia de Gedeón, Dios nos enseña que Dios no ve lo que somos, sino lo que vamos a llegar a ser en sus manos. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, oh Dios, en esta mañana, porque eres bueno. Jesús, gracias, Padre, por estar hoy aquí presente a través de tu Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros en alabanza. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por cada alma que has traído a este lugar. Padre, queremos rogarte que tú bendigas tu palabra, Señor. Quiero rogarte que en esta mañana tú me uses a dar este mensaje, Padre. Padre, yo te pido que así como me has bendecido a mí con esta palabra, con esta promesa, Señor, también bendigas, Padre, hoy a los que están aquí, Señor, en este lugar. Por favor, te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien, la historia de Gedeón nos enseña que Dios siempre nos mira con mejores ojos que a nosotros mismos. Definitivamente nosotros a veces somos muy duros, o algunos somos muy duros con nosotros mismos. A veces vemos más nuestras debilidades, vemos más nuestras incapacidades, vemos más nuestras faltas, ¿sí? Y a veces somos duros con nosotros mismos y sentimos que ya no vamos a poder hacer nada más. Esta enseñanza se llama cuando siento que no puedo. En muchas ocasiones podemos pasar ese tipo de momentos. Momentos en los cuales tú dices, ya no puedo más, creo que hasta aquí llegué, creo que ya Dios no va a hacer más conmigo, o ya no puedo darle más a Dios. Y entonces tú dices, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Mas sin embargo, en la historia de Gedeón, Dios nos muestra que Él ve nuestro potencial. Aquello que el hombre desconoce de sí mismo, pero que Dios conoce. Aquello que Dios coloca dentro del hombre en su corazón cuando éste se entrega en su voluntad. Definitivamente Dios no está viendo nuestras capacidades que tenemos en ese momento que decimos no podemos. Él está viendo más allá lo que va a hacer con nosotros si nosotros decidimos creer en su palabra. Acompáñame al libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 6.
Dice así la Escritura. Ahí va, sobre esta historia va a ser la enseñanza de hoy. Te pido que pongas un separador ahí en esa parte de tu Biblia para que estemos estudiando en este pasaje. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vemos aquí en la historia que el pueblo de Israel había caído en pecados, había caído en idolatría, estaban adorando a otros dioses. Dios, a través de los madianitas, le manda juicio al pueblo de Israel, ¿sí? Durante 7 años los madianitas llegaban, les quitaban sus animales, les quitaban todo lo que sembraban, los dejaban absolutamente sin nada. Eso sucedió como sucedió en los tiempos de Sansón, cuando Dios usó a los filisteos, en los tiempos de Jonás, cuando usó a los de Nínive, y esto sucedía con un pueblo que se rebelaba en contra de la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, Dios usaba a estos pueblos para traer juicios y para que el pueblo de Israel se arrepintiera. Definitivamente, el pecado destruía al pueblo de Israel, como destruye también al hombre, como nos destruye también a nosotros. No solo nos aleja de Dios, sino también nos trae consecuencias espirituales y consecuencias físicas, ¿sí? Dios usa instrumentos, ¿sí?, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre se vuelva de sus malos caminos, para que el hombre se humille. Así como Dios usaba al pueblo, a los madianitas en los tiempos de Gedeón, Dios usa hoy en nuestros días a las personas que nos rodean. Puede ser tu esposa, tu esposo, pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, puede ser tu jefe en el trabajo, puede ser un maestro en la escuela, pueden ser muchas personas que nos rodean, en donde de alguna manera Dios está obrando en nuestras vidas, ¿sí? Dios quiere hacernos humildes, Dios quiere que nos humillemos, Dios quiere que aprendamos a depender de Él, ¿sí? Y Dios quiere también que le creamos a Él. A ese pueblo de Israel, Dios envía a un profeta para recordarle que lo sacó de la tierra de Egipto. También les recuerda que no deben de temer a otros dioses, y envía un ángel a hablar con Gedeón. Versículo 11, 6:11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, dice. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, le dijo el ángel a Gedeón, ¿sí? Mas sin embargo, Gedeón, lejos de alegrarse por esas palabras que el ángel le daba, ¿sí? ¿Cuántos de aquí no nos alegraríamos que un ángel se nos apareciera y nos dijera: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente? Sería un honor que un ángel se nos apareciera y nos dijera esto. Mas sin embargo, Gedeón no lo tomó así. Él lo tomó como si el ángel le estuviera haciendo una broma, ¿sí? O tal vez él estaba pensando que se lo estaba diciendo a otra persona que estaba junto a él.
¿Por qué? Porque el versículo 13, mira lo que le responde Gedeón al ángel. Dice, y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos ha contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Realmente en el corazón de Gedeón, ¿sí?, había una queja contra Dios, ¿sí? Decía, bueno, ¿cómo puedes decirme que Jehová está conmigo si mira cómo estamos? Mira cómo los madianitas vienen, nos quitan todo lo que sembramos, nos quitan nuestros animales, ¿sí? Y tú dices que Jehová está conmigo, ¿sí? Esa actitud muchos la podemos tener en el corazón. Probablemente tú no lo digas con tus labios, pero pueda estar en tu corazón. ¿Cuántas veces estamos como de Gedeón, pensando que todo está perdido y que no hay nada que hacer? Definitivamente, cuando enfrentamos situaciones adversas, situaciones difíciles, ¿sí?, lo primero que hacemos es quejarnos contra Dios por la situación que estamos pasando. Miren, a lo mejor tú digas, yo nunca me he quejado contra Dios. Está bien, probablemente no lo has hecho con tus labios, pero tus actitudes demuestran a veces lo contrario. Cuando tú pierdes interés en las cosas de Dios, cuando tú dejas de asistir a las reuniones, cuando eres indiferente a lo que Dios está hablando a tu vida, es porque hay algo que está tomando un primer lugar y no es Dios precisamente. Definitivamente, el dejar de ver las maravillas y los prodigios que Dios hace en nuestras vidas y olvidarnos cómo ha obrado en otras ocasiones que le hemos pedido a Él, hace que nosotros vayamos perdiendo la esperanza y vayamos perdiendo fe en Dios, en lo que Dios puede hacer. Perdemos la esperanza de lo que Dios puede hacer en nuestra familia, perdemos la esperanza de lo que Dios puede hacer en nuestros hijos, perdemos la esperanza de lo que Dios puede hacer en nuestros padres, perdemos la esperanza en lo que Dios puede hacer en nuestro matrimonio. Definitivamente enfrentamos luchas y adversidades en las cuales muchas veces nos damos por vencidos antes de tiempo. Y es una situación con la cual tenemos que luchar y tenemos que vencer. La enseñanza de hoy, cuando siento que no puedo, es una situación en un momento en donde tú estás a punto de decir, hasta aquí llegué, ya no puedo más, ¿sí? Dejas de creer en Dios, dejas de confiar en Dios y empiezas a irte en reversa, ¿sí? Y como dicen algunos por ahí, para atrás ni para agarrar fuerzas. Realmente la palabra es clara cuando dice que cuando un cristiano decide poner la mano en el arado, no tienes que voltear hacia atrás, tienes que seguir hacia adelante, tienes que seguir creyendo en Dios, tienes que seguir creyendo que Dios es poderoso para obrar con milagros y con prodigios, porque si no es así, si no es así, entonces empiezas a caer en un conformismo, empiezas a caer en hacer las cosas por hacerlas, en una rutina, en donde tú empiezas a vivir una vida, pues vamos a decirlo así, entre comillas, religiosa, ¿sí? En donde solamente haces esto porque sabes que es bueno, pero no tienes una convicción en tu corazón de lo que Dios puede hacer en tu vida. El ángel le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, ¿sí? Si nosotros vemos qué era Gedeón, dice la escritura que Gedeón era un joven de familia muy humilde entre los de su pueblo. Era el menor de los hermanos de su casa, era muy trabajador, dice, pero no tenía ninguna experiencia de guerra. Creía en el Dios de Israel, ¿sí? Pero su padre tenía otras creencias, ¿sí? Su padre, al igual que todo el pueblo de Israel, se habían vuelto idólatras. Su padre tenía un altar con ídolos, ¿sí? Dios quería que Gedeón hiciera el papel de salvador de su pueblo en medio de una
de una opresión de los enemigos. Pero Gedeón estaba tremendamente debilitado en su espíritu, pero aún en medio de semejantes condiciones, nunca había dejado su fe. ¿Sí? La presencia de Dios permanecía y perseveraba en su corazón. Él no entendía su condición ni la de su pueblo. Parecía que todo estaba perdido. No entendía por qué le sucedía esto o aquello, pero a pesar de todo, no se había desviado de Dios. Muchos podemos estar así en ese momento como Gedeón. Muchos entendemos que Dios es lo mejor que ha pasado en nuestras vidas, que Dios es lo mejor que tenemos, ¿sí? Pero como vemos circunstancias, como vemos adversidades, ¿sí? Dejamos de creer en Dios. Dejamos de tener esa fe en Dios de lo que puede obrar en nuestras vidas, ¿sí? Y empezamos a querer dar pasos para atrás. Aquí lo más hermoso de ese mensaje, ¿sí? Es que Dios nos conoce mejor que a nosotros mismos. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Dios había elegido al joven Gedeón para ser un guerrero, ¿sí? Realmente Dios había visto condiciones en él, ¿sí? Que consideraba que iba a ser un hombre útil para sus propósitos, ¿sí? Mas sin embargo, Gedeón no sabía que era capaz de todo esto, ¿sí? El corazón de Gedeón, ¿sí? No entendía por qué estaba sucediendo todo eso, pero Dios sabía que iba a levantar a Gedeón para liberar a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios obra así? ¿Por qué Dios nos lleva hasta el extremo en donde creemos que ya no podemos más y de repente Él obra con milagros y con prodigios en nuestra vida? Bien, porque Dios usa la debilidad y la fragilidad del hombre para usar su poder. Realmente es a través de la debilidad y la fragilidad del hombre cuando Dios se manifiesta en la vida del hombre. ¿Por qué? Miren, el hermano Juan predicaba hace 15 días algo que es verdad. Dios creó al hombre al cuarto día de la creación, ¿sí? Porque el hombre es tan orgulloso y tan autosuficiente que el hombre era capaz de decir: yo hice la tierra con Dios. Si aún así los ateos dicen, ¿sí?, que venimos del chango y que venimos de quién sabe qué tantas cosas, hablan de la evolución, ¿sí?, y dicen tantas cosas. Ahora imagínate si el hombre hubiera sido creado en el primer día y hubiera estado con Dios cuando hizo los árboles y las plantas, cuando hizo los peces. Imagínate el hombre qué pensaría: yo lo hice. Y exactamente es lo que Dios quiere evitar también con nuestras vidas. Que nosotros digamos: yo lo hice. Mira, empecé a hacer esto y me funcionó. Yo lo hice. No, Dios quiere que vayamos a Él, nos humillemos y esperemos en Él la respuesta. Y hagamos su voluntad, ¿sí? A través de la debilidad y la fragilidad, de los problemas y las adversidades, Dios quiere evitar que tú te llenes de orgullo, de autosuficiencia y termines diciendo: yo lo hice, ¿sí? Dios quiere evitar eso en nuestras vidas. Y entonces te humilla. Y entonces obra a través de tus hijos, obra a través de tu esposa, obra a través de tu esposo, obra a través de tu familia, obra a través de tu jefe, obra a través de tu maestro, y empieza a obrar a través de las personas que están a tu alrededor, ¿sí? Y empieza a haber adversidad, y empieza a haber problemas, y empieza a haber situaciones difíciles donde tú tienes que aprender a ser humilde y esperar en Él. Dice 2 Corintios 12:9, si quieres léelo en la pantalla, y ahorita regresamos a Jueces. Dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, dice el Señor. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios te va a llevar al extremo, a donde tú te sientas débil, te sientas frágil, te sientas que no puedes, para que Él pueda obrar con su poder.
Así obra Dios. Así obra Dios. ¿Sí? Te lleva a la enfermedad, te lleva a situaciones extremas, te lleva al hambre, te lleva a la escasez, te lleva a la soledad. Muchas veces te quita lo que más amas para que lo busques a Él. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo en Corintios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, el cristiano vive una lucha constante, retos constantes en la vida. Y llega en el momento en donde sientes que ya no puedes dar más. ¿Sí? Que ya no puedes dar más. Le pedí a un hermano, ¿sí?, que me prestara una lista de sus actividades que él tiene en su diario vivir, que tiene que atender. Bien, ahí le va. Ahora sí que las necesidades que él tiene que atender, las necesidades de su esposa, las necesidades de sus hijos, las necesidades de su trabajo, las necesidades del ingreso, pagar deudas, su vida espiritual de su familia, las reuniones, ¿sí?, reuniones entre semana, reuniones fin de semana, ¿sí?, sus estudios personales para su familia, para la congre, para el discipulado, para la enseñanza, ¿sí?, salir con su familia, atender su negocio, y si por cierto fuera poco, luchar contra sus propias tentaciones. Esas son las actividades de un hermano. Y hermano, cuando tú decides entregarle tu vida a Cristo, tú tienes muchas actividades, esa es la realidad. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y tienes que cubrir todas esas necesidades. Y no es fácil, ¿sí? No es fácil atender todas las necesidades. Luchas contra el cansancio, ¿sí? Luchas contra los pensamientos, luchas contra muchas cosas. Pero cuando tú estás queriendo tirar la toalla, hay algo dentro de ti que te hace fuerte, para seguir luchando, ¿sí? El apóstol Pablo oraba por la iglesia para que fuera fortalecido en su hombre interior. Dios fortalece nuestro hombre interior. Nos da una fuerza que sabemos que no viene de nosotros, sino que viene de Él. Por eso el apóstol Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque entonces ya no estoy haciendo las cosas en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y realmente así es como obra Dios. Dios nos lleva hasta el extremo para empezar a obrar Él en nuestras vidas. Dios no nos va a permitir que seamos avergonzados. La palabra de Dios dice, porque el que confía en ti no será avergonzado, dice la Escritura. Para que los enemigos no digan, ¿dónde está tu Dios que te ayuda? Bueno, tú crees en Dios, ¿dónde está ese Dios? Mira cómo estás, mira todos los problemas que tienes. Dios se manifiesta con grandeza y con maravillas. Dios hace cosas que nadie puede explicar, cosas que nadie puede lograr, cosas que son imposibles para el hombre, ¿sí? Dice la Escritura que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Definitivamente Dios obra con poder en esos momentos en donde tú sientes que ya no puedes más, donde tú quieres rendirte, donde tú quieres tirar la toalla y decir, hasta aquí llegué. Dios es poderoso para levantarnos y para hacernos fuertes. Amén. Bien.
Pero ¿qué Dios necesita de nosotros? Necesita que le creamos. Necesitamos que tengamos fe, que Él proveerá lo que necesitamos. Él necesita que nosotros creamos en Él, que creamos en su palabra, ¿sí? Mira lo que le dijo el ángel a Gedeón, Josué 6:14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza. Dios conoce nuestras capacidades. Dios conoce lo que somos capaces de hacer, ¿sí? Y Él solo está esperando que pongamos por obra, ¿sí?, nuestra capacidad para Él obrar. Muchas veces puede suceder que ni siquiera te estés esforzando en lo más mínimo para que Dios obre en tu vida, ¿sí? Y ahí déjame decirte que simple y sencillamente con el hecho de venir a las reuniones, escuchar palabra de Dios, alimentarte de la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El solo hecho de poner en primer lugar el domingo, el saber que es la reunión, ¿sí?, que Dios te va a hablar, que vas a alabar a Dios, que vas a bendecir a Dios, ¿sí?, eso implica que tú creas a Dios y que pongas a lo mejor esa poquita fuerza que tienes. Pero si no vienes a las reuniones, ¿sí?, si no vienes, si no escuchas la palabra de Dios, ¿cómo Dios va a obrar en tu vida? ¿Cómo Dios va a hablar a ti? ¿Cómo vas a poder vencer las adversidades que tienes? ¿Sí? Si les das la prioridad a otras cosas, ¿sí? Si te cuesta trabajo, y no solamente te cuesta trabajo, sino que no lees tu Biblia, no oras a Dios, no le pides ayuda, no le pides dirección a Dios, ¿cómo va a obrar Dios en tu vida? ¿Cómo va a obrar Dios con milagros, con prodigios, cuando tú eres indiferente a las cosas de Dios? Definitivamente Dios no puede obrar ahí. Dios quiere que tú uses esa fuerza que tienes, ¿sí?, esa poca fuerza que tienes, ¿sí?, y Él se encargará de lo demás. Definitivamente Dios quiere que creamos en su palabra, que tengamos fe. Dice, Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible, dijo Jesús. Dios es el que tiene el poder para cambiar las cosas. Solo necesita que creamos, tal vez muy poquito, ¿sí?, en Él, para Él empezar a obrar en nuestras vidas. Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Esto sucedió cuando el profeta Samuel va a ungir como rey a David, ¿sí? El profeta Samuel estaba esperando ver a un hombre alto, rubio, como Saúl, ¿sí? Y empieza a ver a los hermanos de David, y dice: es aquel, es este. Mas sin embargo le dice Dios en 1 Samuel 16:7, le dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, dice, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿sí? Jehová mira el corazón. Jehová ve las intenciones de tu corazón. Eso es lo que ve Dios, las intenciones que hay en tu corazón. Definitivamente nosotros estamos muy acostumbrados a dejarnos llevar por lo que ven nuestros sentidos, por lo que ven nuestros ojos, por lo que oyen nuestros oídos, ¿sí?, por nuestros pensamientos. Mas sin embargo Dios ve el corazón, ¿sí? Dios es omnisciente, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él sabe cómo vamos a estar dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40 años, ¿sí? Él lo sabe perfectamente. Él sabe si nosotros vamos a permanecer o no vamos a permanecer, si vamos a apostatar de la fe o no vamos a apostatar de la fe. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, ¿sí? Por eso siempre nos da una palabra a tiempo.
¿sí? Siempre nos da una palabra a tiempo. Yo le doy gracias a Dios porque siempre que yo necesito una palabra para traer esperanza a mi vida, llega esa palabra, ¿sí? Yo estaba pasando momentos difíciles, pasé días difíciles, ¿sí? Mas sin embargo, Dios trae esta palabra a mi vida y me hace tener esperanza en que Dios puede obrar con poder, ¿sí? En las situaciones adversas de mi vida. Y lo quiere hacer en la vida de todos, ¿sí? De todos sus hijos, en todo aquel que le cree. Hay muchas cosas en las cuales nosotros luchamos día a día, ¿sí? Con nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, ¿sí? En la misma iglesia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Muchas cosas que se van desgastando, ¿sí? Van desgastando nuestra paciencia, van desgastando nuestra espera en Dios, muchas situaciones, ¿sí? Hermanos, si puedes proyectar las diapositivas. Hay situaciones en la vida en donde sentimos que ya no vamos a poder dar más, ¿sí? Mas sin embargo la Escritura dice, ¿sí?, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, antes de que sucedan. Si tú crees en Dios, si tú le crees a Dios que Él va a obrar en tu vida, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo, ¿sí?, en la escuela, dice la Biblia que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Realmente necesitas creerle a Dios y creer que Él puede obrar con milagros. Puede hacer cosas en donde crees que ya no hay esperanza, que ya no hay solución, en donde crees que todo está perdido. Dios está buscando gedeones para la batalla. Dios está buscando gedeones. Dios está buscando hombres y mujeres que realmente le crean a Él y no le crean al mundo. Pongan su confianza en Él y no pongan su confianza en el mundo. Dios está buscando esos hombres y esas mujeres. Está buscando gedeones, ¿sí?, que esperen en su salvación. ¿Cuántos hoy día, ¿sí?, dicen, es que yo no puedo ser cristiano, yo no puedo? ¿Cuántos el diablo no les pone ese pensamiento en sus mentes y les dice, tú eres un hipócrita, tú nunca vas a ser cristiano, tú nunca vas a poder? Mira, ya volviste a pecar, ya volviste a hacer lo malo, ya volviste a ofender a Dios. ¿A cuántos no el diablo los trae con ese pensamiento todos los días? ¿Sí? Y le dice, tú no puedes, tú no sirves para eso. Mas sin embargo, Dios es poderoso para salvar. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron, entonces, ¿quién será salvo?, le dijo. Es cuando Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Definitivamente Dios es el que salva, ¿sí? El hombre no puede salvarse por sí mismo. Dios es el que salva a través de su sacrificio en la cruz, a través de su resurrección, a través de su gracia, del perdón de nuestros pecados. Dios es el que salva. No estamos aquí, los hermanos o hermanas en Cristo, no estamos aquí por ser los mejores, más bien porque nos dimos cuenta que éramos los peores. Porque Dios nos mostró que éramos los que más le ofendíamos. Si alguien puede ver la misericordia de Dios día a día, es el cristiano, es la cristiana, porque entiende de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo rescató, ¿sí? A mí me asombra el solo hecho de estar parado aquí en un púlpito predicando la palabra de Dios, sabiendo lo que era mi vida antes de conocer a Cristo, sabiendo cómo le ofendía, cómo pecaba contra Él día a día, ¿sí? Y créeme que yo soy el más sorprendido de estar parado en este lugar, ¿sí? Pero le doy gloria a Dios porque Él usa mi vida para esto, ¿sí? Porque sé que no es por lo que yo hice, por mis méritos que yo hice, es por su gracia y su poder que hoy estoy aquí predicando su palabra. Porque Él hace milagros y prodigios con los hombres,
Definitivamente no era el candidato ideal hablando humanamente, ¿sí? Pero un día Dios me perdonó de mis pecados y me dio una nueva vida y le doy gracias a Dios por ello, ¿sí? Y hoy me tiene aquí predicando su palabra y lo puede hacer contigo también si tú le crees. Si tú crees en Él, si tú le crees en sus promesas, si tú crees en lo que Él hizo por ti, lo puede hacer también, ¿sí? No tienes por qué conformarte a una vida, pues no quiero llamarle mediocre, o más bien mediocre espiritualmente, donde andas así fluctuando, hoy estás hasta acá, mañana estás hasta acá. No tiene por qué ser así tu vida espiritual, cuando tu vida puede estar de victoria en victoria, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No en tus fuerzas, no en lo que tú haces, sino en Cristo Jesús, en fe, creyendo lo que Él hizo por ti, lo que Él hace por ti cada instante de tu vida. Definitivamente, eso es la fe. Creerle a Dios, creer que Él lo puede hacer. Señor, a lo mejor soy el peor padre que pueda haber, a lo mejor soy la peor madre, a lo mejor me he equivocado, he cometido errores, he fallado, a lo mejor soy el peor esposo, soy la peor esposa, la he regado y mucho, he fallado y mucho, ¿sí? Pero Dios es poderoso para cambiar todo eso. Dios es poderoso para transformar todo eso, para hacerte un bien, ¿sí? Dios busca gedeones que no se conformen con seguir las cosas como están. O sea, realmente esa es una situación de repente que tenemos que quitar de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque muchos pueden decir, o sea, ahí es al revés, ahí no es Dios el que te dice yo estoy contigo, sino el hombre dice Dios está conmigo. Y de repente ves que esa persona que dice Dios está conmigo, no ves fruto de ningún tipo de parte de Dios. Entonces allí es todo lo contrario y están muy a gusto, pero muy a gusto como llevan su vida espiritual. No están comprometidos con nada, ¿sí? Vienen a la reunión cuando quieren, hacen las cosas como quieren, no les gusta someterse a una autoridad, o sea, pero ellos sienten que Dios está con ellos. Definitivamente Dios no quiere eso tampoco. Dios quiere gedeones que estén dispuestos a someterse a su voluntad, a su palabra, a su institución. Dios instituyó la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? No hay cristianos, no hay llaneros solitarios. Hay una iglesia que Dios dejó instituida para sus hijos, ¿sí? Dios quiere gedeones que no se resignen a la derrota, ¿sí? Que no se resignen a la derrota. O sea, bueno, pues ya ni modo, ya no puedo hacer otra cosa. Pues aquí me la voy a seguir llevando otros 20 años, 30 años. Para nada, para nada. Dios está buscando gedeones, ¿sí? Que quieran luchar la batalla, que quieran pelear la batalla, ¿sí? Que quieran poner todas sus fuerzas en ello. Dios busca hombres y mujeres que realmente estén dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿sí? Para que todo sea diferente. Definitivamente Dios busca a esos gedeones. No te conformes, no te conformes. Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado a su Hijo. Dice la Biblia que si no nos ha dado su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice la Escritura. No tenemos por qué conformarnos. No tenemos por qué pensar que ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer con nosotros, ¿sí? No porque ya sé que Jesús murió por mí, por mis pecados, ¿sí? Que me va a dar vida eterna, ya me tengo que conformar con eso. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas batallas que pelear, ¿sí? No tenemos por qué conformarnos. Dios busca gedeones que ya llegaron a su límite, que ya no pueden más, ¿sí? Para manifestar su poder en ellos, ¿sí?
para manifestarse con poder en sus vidas. Aquellos que no saben qué hacer y qué probar, Dios los busca también. Dios busca a esos Gedeones también. Dios quiere levantarse como poderoso gigante. Aquellos que están desilusionados también de tantas mentiras religiosas, ¿sí? Porque hay mucho engaño también en las religiones, ¿sí? También Dios está buscando a esos Gedeones que le crean a Él, a su palabra, ¿sí? No a un movimiento, a su palabra. Dios siempre nos da la posibilidad de utilizar primero nuestras propias fuerzas, pero cuando hemos fracasado y ya no sabemos qué hacer, empezamos a utilizar las suyas, ¿sí? Empezamos a utilizar las suyas. Realmente me asombra ver cómo Dios me da fuerzas para seguir. Cuando más siento desánimo, cuando más siento que estoy a punto de darme por vencido, viene algo que obra dentro de mi ser, que me hace fuerte, muy fuerte. Y lejos de darme para abajo, empieza a darme para arriba. Y realmente le doy mucha gloria a Dios por ello, porque sé que es Él el que está orando en mí, ¿sí? Sé que es Él el que obra en mi vida. Sé que es Él el que obra en la vida del cristiano. Y cuando más dura está la prueba y cuando más dura está la batalla, más fuerte soy, dice el apóstol Pablo. Realmente así es, hermanos. Porque sé que mi fuerza no proviene de mí, sino que proviene de Él. Qué hermoso es eso, hermanos. De veras, se los comparto porque es una realidad en mi vida. Porque realmente pasé días difíciles, ¿sí? Y la verdad, te vienen muchos pensamientos y muchas luchas fuertes, ¿sí? Mas sin embargo, el Espíritu de Dios te da fuerzas, ¿sí? Para seguir adelante, para no desmayar, para no claudicar, para creerle a Dios, para luchar con todas tus fuerzas, para seguir adelante en su obra. Hay mucho trabajo y hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Y lo que menos necesitamos es darnos por vencido. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir combatiendo. No podemos darnos por vencidos. La historia de Gedeón nos enseña que Dios siempre nos mira con mejores ojos que nosotros mismos. Dios nunca mira lo que somos, ¿sí? Dios mira nuestro potencial, lo que hay en nosotros, aquello que el hombre desconoce de sí mismo, pero que Dios conoce, aquello que Dios coloca dentro del hombre en su corazón cuando éste se entrega a su voluntad, ¿sí? Puedes ser el más pequeñito, hermano, puedes tener la fe más pequeñita, pero Dios mira tu corazón y Dios mira de lo que eres capaz de hacer por Él y puede usarte y puede levantarte como un gran siervo de Él, como una gran sierva de Él. Créele a Dios con todo tu corazón. No mires la adversidad, no mires que no puedes dejar tal pecado que es más fuerte que tú. Mira a Dios, mira que Él lo puede hacer, mira que Él te puede ayudar a vencer lo que estás pasando, ¿sí? Llena tu corazón de esperanza y de fe en Él y créele en Él y vencerás. Vencerás porque Él lo ha prometido en su palabra. Definitivamente, si tú has llegado al punto, ¿sí?, en donde te sientes débil, en donde te sientes frágil, tienes situaciones de necesidad, ¿sí?, tienes adversidad, tienes soledad, tienes escasez, tienes enfermedades, Dios te ha llevado al punto donde quería que estuvieras y quiere obrar en tu vida con poder, con un poder que no es tuyo, que no va a ser tuyo, que va a venir de parte de Él. El relato de Gedeón nos da un ejemplo hoy de una gran cantidad de creyentes cristianos
que viven en familias donde la religión principal no es el evangelio. Muchos hombres y mujeres tienen sus cónyuges que son ateos, que son de otra religión o de que no quieren nada con Dios. Muchos jóvenes que se convierten al cristianismo no tienen el apoyo de sus padres o familiares, están solos. Al contrario, lejos de tener el apoyo, tienen el repruebo de sus padres. ¿Sí? Les dicen, si eres cristiano, ya no te quiero aquí en la casa. Muchos jóvenes enfrentan esas situaciones. Muchas mujeres luchan solas en su fe para permanecer firmes en el Señor y en la iglesia, con la esperanza que un día Dios va a convertir a toda su familia. ¿Sí? Hermanas en Cristo que luchan, ¿sí?, por permanecer firmes en el Señor día a día, por permanecer firmes en la iglesia, creyéndole a Dios que Él va a obrar con milagros y con prodigios. ¿Sí? Dios quiere esos Gedeones, pero es necesario que creamos en su palabra, que creamos en sus promesas, que creamos que Él puede hacer eso en nuestras vidas. Para terminar, acompáñame por favor al Salmo 37, versículos del 1 al 6. Dice así la Escritura, Salmo 37, versículo 1: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Confía en Jehová y haz el bien. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, dice la Escritura. Él hará. ¿Sí? Pero tiene que haber una confianza genuina, tiene que haber una confianza, ¿sí?, verdadera. Tenemos que ser esforzados y valientes realmente. ¿Sí? Tiene que haber eso en nuestro corazón. Ese deseo de querer agradar a Dios, de querer hacer su voluntad, de no andar conforme a nuestros propios deseos, sino conforme a los deseos de Dios. ¿Sí? Romanos 8:1 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No hay ninguna condenación, no hay nada que al cristiano lo pueda condenar si su confianza está en Cristo Jesús. Nada. Nuestra confianza, nuestra salvación, todo lo que somos se lo debemos a Cristo. Y si hoy estamos aquí en este lugar, es porque Cristo tuvo misericordia de nosotros un día. No estamos aquí por cara bonita, no estamos aquí por ser buenas personas, no estamos aquí, ¿sí?, porque obedecíamos los 10 mandamientos al pie de la letra. Estamos aquí porque un día nos arrepentimos y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y eso queremos para nuestras familias, y eso queremos para nuestros hijos, y eso queremos para todos los que están en este lugar. Que vivan vidas plenas en Cristo Jesús, vidas de victoria en Cristo, que no se conformen a este mundo, que no se conformen solamente a venir, escuchar, irse y regresar a lo mismo. No se trata de eso. El Evangelio no es para eso. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para transformar las vidas. Pero es necesario creer, es necesario confiar, ¿sí? Es necesario que pongamos
por obra su palabra. Cuando siento que no puedo, cuando siento que no puedo, tengo que ver a Cristo, hermanos. Cuando sientes que no puedes, tienes que ver a Cristo. Lo tienes que ver en la cruz, ¿sí? Padeciendo y muriendo por ti, ¿sí? Nadie ha sufrido lo que Cristo. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros ha padecido lo que Él padeció por nosotros. Nuestras luchas, nuestras adversidades, nuestros problemas no se comparan con lo que Cristo hizo por nosotros. En lo más absoluto, en lo más mínimo no se comparan. Y tienes que armarte de ese pensamiento y tienes que armarte de este sentir. Filipenses dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios. Definitivamente tenemos que armarnos de ese pensamiento y decir: Señor, aunque esto pareciera que no le veo forma ni veo cómo se pueda solucionar, yo creo que tú tienes el poder para hacerlo. Y voy a creer en tu palabra y voy a creer en tus promesas y voy a luchar, Señor, y voy a seguir confiando en tu palabra hasta el final, hasta llegar a la meta, ¿sí? Porque nuestra carrera no es de un mes, ni de 2, ni de 3, ¿sí? Nuestra carrera puede durar muchos años todavía, ¿sí? Y tenemos que estar firmes en nuestras convicciones, en lo que creemos, ¿sí? En lo que creemos para nuestras vidas, en lo que creemos para nuestra familia, en lo que creemos para nuestros hermanos, en lo que creemos para ustedes. Tenemos que estar muy firmes. No podemos fluctuar, no podemos vacilar, ¿sí? Porque tenemos un enemigo que está en la casa también, que está esperando cualquier descuido para desbaratarnos, ¿sí? Para desbaratarnos, para destrozarnos. No va a jugar con nosotros, nos va a destrozar. Si nosotros no peleamos, el enemigo nos va a destrozar. Así de sencillo. Tenemos que pelear la batalla. Cierra tus ojos, por favor. ¿Cuántas veces sentimos que todo está perdido, que no hay nada que hacer? ¿Cuántas veces no hay queja en nuestro corazón por la situación que estamos pasando? ¿Cuántas veces no perdemos la esperanza de lo que Dios puede hacer en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro matrimonio? Puede haber eso en nuestro corazón. Somos seres humanos, definitivamente. Pero Dios nos dice: ve con esta tu fuerza, yo te mando. Ve con esta tu fuerza, con esa poca fuerza que tienes, ve y esfuérzate. Yo voy a estar contigo. No estás solo, me tienes a mí. Tal vez lo más fácil sea decir: Señor, pues lo intenté, pero no pude. Lo siento, nos vemos. ¿Sí? Señor, es que lo que tú me estás pidiendo es demasiado, Dios. No puedo. Realmente Dios no es un Dios injusto. Dios no te va a pedir que vueles si no tienes alas.
Pero Dios te va a pedir que te esfuerces en lo que tienes que hacer. Cada vez que voy en la batalla a perder, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que has dejado para mí. Como me enseñaste que en ti puedo vencer. Poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán. Tropezarán y ante ti humillados quedarán y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Él me ha enseñado cómo puedo yo vencer. Y si tú te entregas, hoy lo puedes conocer. Cree en las promesas que Él ha dado para ti. Vida eterna y abundante en Él tú podrás obtener. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Bien, Padre. Ven, Señor. Así es, Padre. Señor, cuánta verdad tiene el apóstol Pablo, Señor, en sus palabras, Señor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, Señor. Cuando entiendo que no puedo ya más, Señor. Cuando entiendo que es todo lo que puedo hacer, Señor. Y voy a ti, Jesús. Y
clamo a ti, Señor, entonces me fortalezco, Señor. Es más fácil creer que es imposible mirar atrás y devolverse que levantarse y continuar. Es más fácil detenerse y rendirse cuando la duda te dice no lo intentes, no llegarás. Pero cuando entiendes que Dios es quien te ha hecho el llamado y te ha enviado, no te rindes y puedes decir: prosigo al blanco, porque comprendo lo que espera al final. Prosigo al blanco, porque más grande es aquel que a mi lado va. Y mientras tanto, aunque difícil sea el camino al andar, tú me guardarás, tú me guiarás a más allá conquistar, a más allá conquistar. Sí, a más allá a conquistar. Es más fácil creer que es imposible mirar atrás y devolverse que levantarse y continuar. Es más fácil detenerse y rendirse cuando la duda te dice no lo intentes, no llegarás. Pero cuando entiendes que Dios es quien te ha hecho el llamado y te ha enviado, no te rindes y puedes decir: prosigo al blanco, porque comprendo lo que espera al final. Prosigo al blanco, porque más grande es aquel que a mi lado va. Y mientras tanto, aunque difícil sea el camino al andar, tú me guardarás, tú me guiarás, tú me guardarás, tú me guiarás a más allá conquistar. Amén, amén, Señor. Así es, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es más fácil decirle: Señor, ya no puedo. Eso es lo más fácil. Pero Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere que confiemos en Él. Te invito a que te pongas de pie. Terminemos esta reunión cantando juntos este canto. Te pido que hagas un compromiso con Dios, que realmente le digas: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero servirte, Señor. Ayúdame, Señor. Es más fácil creer que es imposible mirar atrás y devolverse que levantarse y continuar. Es más fácil detenerse y rendirse cuando la duda te dice no lo intentes, no llegarás. Pero cuando entiendes que Dios es quien te ha hecho el llamado y te ha enviado, no te rindes y puedes decir: prosigo
porque comprendo lo que espera al final. Prosigo el blanco, porque más grande es aquel que a mi lado va. Y mientras tanto, aunque difícil sea el camino al andar, tú me guardarás, tú me guiarás, tú me guardarás, tú me guiarás a más allá conquistar, a más allá conquistar, a más allá conquistar. Amén, Señor. Amén, Padre. Que esto sea una realidad en nuestra vida, Señor. Que podamos conquistar, que podamos ganar las batallas, Señor. Que podamos pelearlas primero que nada, Señor. Que seamos, Padre, como Gedeón, Señor. Que podamos creerte a ti, que podamos poner por obra todo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Enséñanos, capacítanos, Señor, para pelear la batalla, Señor, con las mejores armas, Señor. Señor, haznos hombres de oración, Señor. Haznos hombres de la lectura de tu palabra, Señor, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos tener nuestra fe bien firme, Señor, en tus palabras y en tus promesas, Señor. Padre, ayúdanos en todo momento, Señor, a depender de ti, Padre. En toda circunstancia, en toda adversidad, Señor, tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Padre, que tú te glorifiques mucho, Señor, que tú te lleves toda la gloria, Señor, en nuestras victorias, Padre, en las victorias que tú nos vas a dar, Señor. Por favor, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por estas palabras, muchas gracias por estas promesas, Señor, para nuestras vidas, Señor. Padre, te pido, Señor, que lo hagas una realidad en cada uno de los que hoy están aquí, Señor. Por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, Dios. Cambia mi corazón, hazlo fiel.